hacemos actividades de movilización ciudadana en defensa de los árboles, cuando hay amenazas a los individuos arbóreos como la que hubo hace años atrás al cordón ecológico, como la que hubo el año pasado gracias al proyecto del BRT, donde amenazaba nuestros árboles que tenemos en el primer anillo. Se hacen tareas de reforestación vecinal con especies nativas que tienen un componente muy fuerte de educación y de promoción de los beneficios ambientales de los árboles urbanos. Y se orienta también a la población qué especies deben usar para qué tipo de lugares, ¿no? Por ejemplo, yo quiero arborizar mi acera, qué especies me recomiendan. Siempre tratamos de recomendar especies nativas, de porte adecuado para cada una de las necesidades de los vecinos. Y bueno, ese es un poco un resumen de lo que yo les quería transmitir. Es muy importante que entiendan, y vuelvo a recalcar, que podemos tener las mejores leyes, pero si no hay un acompañamiento desde la sociedad civil, si no hacemos que estas leyes se difundan, se conozcan, si no las aplicamos, si no las practicamos a diario, no sirve de nada. Entonces, una ley para que sea efectiva necesita ese componente fuerte de control social, de involucramiento de la sociedad para que la ley se pueda aplicar, y también necesita de instituciones capaces, de instituciones proactivas que tengan la voluntad también de llevar adelante el cumplimiento de esta normativa, de hacer seguimiento a que se cumpla, y ese es un trabajo de todos los días que venimos realizando y que seguramente hay muchísimo camino todavía por delante que se debe hacer. Eso sería, Viviana. He preparado algunas preguntas frecuentes, pero creo que ya algunas han ido saliendo. Preferiría, si querés, que respondamos las que hay en los comentarios para poder interactuar un poco, ¿no? De acuerdo. Bueno, primeramente te transmito las felicitaciones del Lando Galvez, Regis Viveros Illescas, Julio Antonio Gutiérrez. También he estado siguiendo Kenita Marcandia Carrillo. Respecto a las preguntas, Sara Los Bosques de Cochabamba comenta que lo que se tiene que fortalecer es la unidad municipal encargada de hacer cumplir la ley para que responda de forma eficiente y o oportuna. Freddy Sí, Contreras dice... de acuerdo con eso. Es muy importante de que las unidades municipales que vayan a hacerse cargo del control de los árboles y del control del cumplimiento de las normas tengan un presupuesto decente asignado, es decir, que tengan la gente adecuada, que tengan la gente con la formación técnica que se necesita, que tengan un presupuesto que les permita movilizarse, actuar de manera oportuna, y que tengan también un marco institucional muy fuerte, ¿no? Freddy Contreras pregunta con qué rapidez procesan las denuncias las autoridades municipales. Bueno, eso es relativo. Generalmente, de un tiempo a esta parte, han estado moviéndose más rápido que antes. Es decir, en la época cuando entramos en cuarentena rígida, de marzo hasta mayo más o menos, hubo un bajón en el nivel de respuesta, que es también completamente entendible porque la cuarentena era estrictamente rígida y ahí se proliferaron una serie de infracciones. Habían quemas frecuentes en el cordón ecológico, en la zona del Purichí La Madre. Los vecinos aprovecharon para talar árboles, para podarlos, pero nuevamente ya se está recuperando el nivel de atención oportuna. Sin embargo, hay que estar pendiente, hay que hacer seguimiento, si es necesario llamar 2, 3 veces, sobre todo los fines de semana baja también un poco el nivel de rapidez en la atención, pero hay que insistir, ¿no? Danco Araoz Totón, además de felicitar, comenta que a partir de la experiencia explicada debemos encarar el arbolado a nivel del área metropolitana con normativas y planes de arborización promovida por la sociedad civil, ya que aún no hay un plan metropolitano. Muchísimas gracias, arquitecto. El arquitecto Danco ha contribuido muchísimo en el tema de planificación a nivel metropolitano y es muy importante lo que él dice. Yo lanzo la pregunta, ¿de qué nos sirve en el municipio de Santa Cruz tener las mejores leyes
si así lo fueran, tener un arbolado urbano saludable, exuberante. Sí, cruzamos el puente y tenemos un municipio de Porongo que está arrasando con todos sus árboles en el cordón ecológico. Sí, cruzamos el aeropuerto Virubiru y tenemos un municipio de Guarne que se ha quedado sin cordón ecológico, que tiene un botadero municipal que lanza sus aguas servidas al río, qué sé yo, un decir, ¿no? Entonces, se debe encarar un plan a nivel metropolitano, porque la naturaleza funciona así, es como un sistema integral. Para la naturaleza no hay límites humanos, no hay geopolítica, decir aquí termina mi frontera y allá hay árboles, acá no. Los animales, la naturaleza no entiende de ese tipo de límites, por lo tanto se debe encarar un plan integral metropolitano de reforestación con especies nativas, de cuidado, mantenimiento, un plan de manejo a nuestro cordón ecológico, y hay muchísimo todavía por hacer en ese campo, pero sí se debe encarar, como dice el arquitecto, con una mirada más de arriba, con una mirada a nivel de política pública departamental. El Ikenita Mar Candia Carrillo dice, lamentablemente no hay mucha seriedad en su trabajo hoy en día, se refiere a las autoridades, y si seguimos así nos quedaremos sin árboles, es preocupante. Luego Es Tita así. Rivera Loja. Como dice Kenita, tiene en parte razón. Se ha avanzado bastante. Ustedes no saben, por allá por el año 2013, cuando teníamos que atender una denuncia, no había a quién llamar. Del mismo municipio nos mandaban que llamemos a la ABT, a la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, que tiene jurisdicción nacional, que tiene jurisdicción en las áreas de bosques. Entonces no había ni siquiera una claridad en quién tenía la competencia para hacerse cargo de esta problemática, ¿no? De este tema de los árboles urbanos. Entonces se ha avanzado bastante, pero todavía hay muchísimo por hacer, ¿no? Y sobre todo falta que la autoridad pueda darle la seriedad respectiva que el caso amerita, y que se pueda realmente adoptar una política pública con un rango superior y se pueda encarar con total seriedad, tecnicismo y ciencia todo este tema de manejo del arbolado urbano. Regis Viveros Illescas pregunta qué dice la ley respecto a los daños causados por las empresas de energía eléctrica, agua y saneamiento básico, telecomunicaciones y otros. Estas empresas ocasionan daños muchas veces irreparables a los árboles. Es cierto, tenemos documentado todo eso que dice Regis. Eh, bueno, como ustedes ven, la ley, cuando emite sanciones e infracciones, habla de personas naturales y personas jurídicas que pueden ser públicas o privadas. Es decir, no importa quién sea el que cause este daño, tiene que cumplir con la sanción estipulada. Entonces podemos denunciar sea quien cometa la infracción. Una persona natural, es decir, cualquier persona común y corriente, o una persona jurídica, una cooperativa, una institución, un colegio, un supermercado, etcétera. Igual tienen que restituir, remediar y pagar la sanción. En el caso del cablado aéreo, que lo tengo aquí entre las preguntas, es CRE directamente, la Cooperativa Rural de Electrificación, quien se debe hacer cargo del podado y el mantenimiento de los árboles que interceden con el cablado aéreo. Es más, por ejemplo, si nosotros vemos que un árbol está muy enmarañado ya con el cableado y que hay cierto riesgo, debemos llamar a la línea 176 para que CRE se haga presente, ¿no? Sin embargo, hemos visto por la experiencia que tenemos que en la mayoría de las veces las podas al cableado aéreo se hacen en función a la necesidad de los cables y no se piensa en la estabilidad del árbol, en la salubridad del árbol. Hacen las podas en cualquier época del año sin tomar en cuenta que hay épocas, por ejemplo, en las épocas de calor intenso, de humedad intensa, no es recomendable hacer poda. Entonces hay todavía mucho que se debe hacer y se debe encarar desde la entidad municipal para regular respecto a los árboles urbanos, ¿no? Al respecto, como no sé si les comenté o no, pero hay un reglamento bastante extenso que se está trabajando para su aprobación. Estaba en la etapa de socialización,
y con la pandemia se suspendió todo. Como Colectivo Árbol participamos de una reunión donde se empezó a encarar con otras instituciones la revisión de este reglamento y todos estos temas más específicos respecto a quién se debe hacer cargo de qué, quién va a podar este árbol, cómo lo va a podar, cuándo lo va a podar, con qué herramientas lo va a podar, quiénes pueden hacer las talas, quiénes las podan. Todo esto específicamente debería ya estar abordado en ese reglamento que espero muy pronto sea socializado y aprobado como corresponde, ¿no? Y la próxima semana tenemos justo una charla sobre la importancia de la poda arbórea para crear una ciudad jardín con Ezequiel Chávez, Eli, que también va a estar interesante. Menciona Tita Rivera, que también es un punto a tomar en cuenta, la educación ambiental en los hogares. Dice, pues si no moriremos antes de tiempo. Sí, es muy importante la educación. Como les decía, desde el colectivo Árbol creemos que uno de los componentes más importantes que se debe promover es la educación. Entender que el árbol es un ser vivo, que aloja vida, que nos da infinidad de beneficios ambientales, que es una máquina perfecta y reemplazable, que el hombre no ha podido hasta la fecha poder inventar una máquina que dé tantos beneficios como la que nos dan los árboles. Entonces, ser agradecidos con ellos, cuidarlos, protegerlos, creo que es lo mínimo que se merecen por todo lo que nos dan, ¿no? Javier Delgadillo Muñoz, desde Sucre, dice que el mismo municipio es el que realiza talas o mutilamientos de los pocos árboles que existen, fundamentalmente en el área de expansión urbana. Al parecer, el municipio no conoce de estas leyes. Sí, es lamentable, como yo les mostraba algunos ejemplos, uno de los impactos, entre los impactos más grandes que ha sufrido el arbolado urbano han sido por negligencia municipal o por acciones directamente encaradas por el municipio, como les mostraba, la expansión de la calzada del Tercer Anillo, la Quinta Municipal y otros muchos casos donde el municipio ha sido el principal infractor de sus normas o que ha cometido estas infracciones antes de haber aprobado la ley municipal, ¿no? Entonces, lo mismo debe suceder en Sucre, en La Paz, en Cochabamba y en todos los municipios de Bolivia, ¿no? Cristian Alvarado pregunta si se puede hacer una ley de blindaje y castigo para quien infrinja las normas. Sé que existen leyes, pero un reglamento de sanciones bajo un marco constitucional. Quien corte un árbol urbano tiene cárcel. Justamente hace un par de años, un senador estuvo trabajando en un proyecto de ley que se pueda incorporar en el Código Penal el delito de privación de libertad para quien atente contra el arbolado urbano. Lamentablemente, este proyecto no surgió, se presentó ante la Cámara de Senadores, ante el gobierno del MAS, pero ahí quedó, no le dieron mayor relevancia, no avanzó en las comisiones y el proyecto fue archivado, pero se puede buscar entre los archivos del Senado y volver a promover y a introducir este proyecto de ley que a mi parecer era muy interesante. Noé Saray Balcázar dice, primero muchas gracias y felicidades. En La Paz tenemos demasiados problemas con los loteadores y honestamente desconozco la falta de acción de la alcaldía. ¿Existe alguna ley a nivel nacional que se pueda aplicar para la protección de áreas verdes de loteadores? ¿Y a qué entidad se pueden realizar las denuncias? Bueno, es muy importante y esta problemática la estamos viviendo a nivel de Bolivia. Vimos hace algunos meses atrás los deslizamientos que hubieron en Cochabamba, también en La Paz se ve muy a menudo a nivel nacional cómo se deslizan cerros y todo, justamente porque se promueven asentamientos urbanos en áreas donde el uso de suelo no es para edificación ni para vivienda. Lo mismo sucede en Santa Cruz. Esto tiene que ver directamente con una competencia municipal. Eh, Así como hay los instrumentos de planificación, cada gobierno municipal tiene su instrumento de ordenamiento territorial donde determina el uso de suelo de cada sector. Es decir, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos el cordón ecológico, el uso de suelo del cordón ecológico será área protegida, será área verde, no se permite ningún asentamiento humano en esa zona, solamente se permiten actividades de recreación, de investigación, de educación y no se permite el pernocte en el área.
Por lo tanto, toda toda la administración municipal debe hacer cumplir esta normativa.